mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos reunidos a través de este medio virtual que el Señor ha permitido y le damos las gracias al Padre porque con toda libertad podemos reunirnos, no en forma física, sino de esta forma virtual, pero unidos en un mismo espíritu, en comunión, los hermanos, disfrutando de una reunión más, a pesar de la lucha, de los problemas de esta vida. Con toda libertad, en este día podemos realizar una reunión más en la que venimos a alabar y glorificar el santo y bendito Dios, Dios que nos ha rescatado, el Dios de amor el cual conocimos y al cual predicamos. Cada vez que hablamos de Dios, hablamos de amor, porque nuestro Dios, como dice el apóstol Juan en sus epístolas, en sus 3 epístolas, hace resaltar el amor de Dios. Y también, hablando a las iglesias, encarga del amor de los hermanos, de los unos hacia los otros, y no solamente a los hermanos, sino al mundo que nos rodea. Dice, amémonos, amemos de corazón, porque el amor es de Dios y tenemos a Dios en nuestro corazón. Y si recordamos el amor que nuestro Padre Celestial ha tenido por cada uno de nosotros, recordamos las palabras que están en las Escrituras, que dice que tal amor ha tenido el Padre para con nosotros, que no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos adoptó como sus hijos. Y por eso, como hijos agradecidos, venimos en esta tarde-noche a agradecer al Padre por todas sus bendiciones, para alabar y glorificar su santo y bendito nombre y para alimentarnos de su santa y bendita palabra. Esa palabra que es espíritu y que es vida, que nos instruye, que nos edifica y que nos da crecimiento ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Nombraba al apóstol Juan y quería dar lectura, sin ser tan extenso, en la apertura, a esta palabra que él encargaba a las iglesias y que, así como habla él, también hablaban los antiguos profetas y los apóstoles y aún nuestros pastores que nos hablaron siempre del amor de Dios. Y el apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 4, verso 7 en adelante, el subtítulo dice, Dios es amor. Y así como está hablando a las iglesias, hoy mismo nos está hablando a cada uno de nosotros, diciéndonos lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, y todo aquel que conoce a Dios. Al que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Nadie ha visto jamás a Dios. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Y ahora vamos a orar para dar apertura y para que el Señor bendiga esta reunión que en esta noche vamos a realizar, alabando y glorificando el bendito nombre de nuestro Padre Celestial, y a escuchar su palabra. Como hemos escuchado en este momento esta palabra, así también el Señor esté hablando en nuestros corazones y podamos repetir cada uno de nosotros las palabras del profeta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por todas las bendiciones con que nos colmas, y te damos las gracias porque una vez más podemos abrir una reunión más en tu nombre. Por eso, Padre Celestial, rogamos y pedimos que sea de tu agrado la alabanza a tu santo nombre, porque tú lo mereces. Y Padre Celestial, habla en nuestros corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno en esta noche. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro querido Redentor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Venció
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto poder compartir la palabra con todos ustedes. Vamos a ver hoy la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. La iglesia Esmirna, que también se le llama la iglesia mártir. Esta iglesia padeció el martirio por su fe en Cristo Jesús. Fue una iglesia muy perseguida. Muchos hermanos eran encarcelados y muchos pagaban con su vida el precio de ser cristiano, de seguir a Cristo. Por eso la palabra Esmirna proviene del significado mirra, que implica la idea de sufrimiento, dado que la mirra, entre otras cosas, se usaba para calmar los dolores. Se mezclaba con vinagre o con vino y era para calmar los dolores. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, le dieron a beber vino mezclado con mirra, ahí en Marco 15:23. Pero dice que él no lo quiso tomar, no quiso aliviar el dolor, él sufrió el castigo tal como lo merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados. Él asumió nuestro lugar y ni siquiera quiso que le aliviaran el dolor. Esa fue la entrega del Señor por cada uno de nosotros. Ahora, esta es una iglesia a la cual el Señor no pronuncia ninguna palabra de condenación ni de reproche para los creyentes de esta iglesia. Solo hay otra iglesia a la que el Señor no le hace reproche, y es la iglesia de Filadelfia. Ahí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 está el mensaje a las 7 iglesias. Bueno, de esas 7 iglesias solamente Esmirna y Filadelfia, el Señor solamente tiene palabra de aliento, de elogio para esta iglesia. Dice en el versículo 8, comenzando con el mensaje a esta iglesia, dice el versículo 8 del capítulo 2, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escribe al ángel, comienza el versículo. Bueno, el ángel no se refiere a un ser angelical, sino que se está refiriendo al pastor o al anciano de la iglesia. Escribe al anciano o al pastor de la iglesia. Y el que dice esto es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Primero y postrero, lo que el Señor está diciendo es que no hubo nada antes de Él y no habrá nada después de Él. Eso significa que Él sea el primero y el postrero, que todo está en Cristo, que nada hay antes de Cristo y nada hay después de Cristo. En Cristo se halla todo lo que necesitamos. Él es quien tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber que Él estaba a cargo de todo y que su sufrimiento, las persecuciones y hasta la misma muerte estaba en los planes de Dios, que nada ocurría por casualidad. Todo lo que estaban padeciendo y sufriendo, Dios estaba al control y tenía conocimiento de todas esas cosas. Ahora también nosotros necesitamos saber o recordar que Él tiene el control de todas las cosas. Es el primero y es el último. Si nosotros estamos en Cristo,
estamos dentro de la voluntad de Dios y estamos en los planes de Dios. Y Él conoce todas las cosas y Él sabe el porqué de todas las cosas. También dice el que estuvo muerto y vivió. Y estas palabras contienen el verdadero mensaje para los mártires. Ellos necesitaban saber que Él era la resurrección y la vida. Ellos eran perseguidos, eran maltratados y muchos de ellos morían. Y el Señor le dice, mira, yo también he sido perseguido, a mí también me persiguieron, a mí también me maltrataron, yo sufrí también y también morí y también entregué mi vida, pero acá estoy vivo. Es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ustedes van a vivir, así como yo vivo, ustedes también van a vivir. Y también es para nosotros, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiera resucitado? Seguramente yo no estaría predicando ni la iglesia existiría. Pero en el versículo 20 Pablo dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron fue hecho. Hermano, eso es lo que tiene valor, eso es el corazón del Evangelio. Que Cristo murió por los pecadores, pero que Cristo resucitó. Ese es el corazón del Evangelio y esa es la palabra de aliento, de ánimo que el Señor entrega a todos aquellos que están sufriendo, a la iglesia de Esmirna y también a cada uno de los cristianos que hoy en día tiene que pasar por alguna prueba difícil, larga, penosa. El Señor le dice, yo también sufrí la agonía, el dolor, pero acá estoy vivo. Dice los versículos 9 y 10, yo conozco tus obras. Esa frase, yo conozco tus obras, en el original de los manuscritos no figura, solamente figura, arranca el versículo diciendo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor menciona alguna característica de esta iglesia. Y lo primero que dice que una de las características de esta iglesia era que era una iglesia atribulada. La tribulación, yo conozco tu tribulación. Ahora, la tribulación que se menciona aquí no es una referencia al periodo de la gran tribulación, es decir, sino que se refiere a la terrible persecución que estaban padeciendo bajo el dominio romano. Su amor por Jesucristo era tan fuerte y tan fiel que aceptaban incluso la muerte porque entendían que su fe en Él merecía ser vivida hasta las últimas consecuencias. Y entregaban su vida por el Señor si era necesario, porque eran fieles al Señor, fiel a sus convicciones, al amor que tenían para con el Señor. Ojalá los cristianos de hoy fuéramos tan valientes y consecuentes con nuestra fe y amor por Jesucristo como lo fueron los hermanos de Esmirna y como lo son muchos cristianos hoy en día, todavía perseguidos, maltratados, encarcelados y muertos por la fe en Cristo, por identificarse con el cristianismo, con la fe de Jesucristo. Hay un libro que se llama Asesinato de Cristianos,
que es un libro actual, ¿no? Está hablando de lo que pasa ahora en la actualidad con algunas iglesias en algunos lugares donde son perseguidos, maltratados y muchos son muertos. Inclusive la comunidad, la hermandad musulmana, ellos se llaman así, cuando algún miembro de la familia se convierte al Evangelio, la misma familia lo persigue y lo mata, ya sea el hijo, la esposa, la madre, el padre, el que sea, lo persiguen y los matan. Bueno, esta iglesia sufría eso. Por eso digo, ojalá los cristianos que vivimos en este país, que gozamos todavía de la libertad, pudiéramos ser valientes y consecuentes con nuestra fe y amor por el Señor Jesucristo. Otra característica es que eran pobres. Esta era una iglesia pobre. Esta iglesia estaba compuesta de hermanos trabajadores, obreros, más bien gente necesitada. Y cuando se convertía alguna persona rica, como represalia, sus propiedades eran confiscadas. Entonces, los que eran ricos pasaban a ser pobres, porque todos sus bienes quedaban confiscados y perdían lo que tenían. Todo a causa de la fe en Cristo Jesús. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Y eso nos habla de otra clase de riqueza, que son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Ustedes estarán pensando en la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea, a diferencia de esta, era una iglesia rica, que no tenía necesidad de ninguna cosa. El Señor mismo le tiene que decir ahí en el capítulo 3 y versículo 7, el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que, esa era la iglesia de la Odisea, una iglesia rica que no tenía necesidad de ninguna cosa, y ellos decían eso. Pero el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible, ¿no? Ellos pensaban que era rico, que lo tenían todo, pero el Señor le dice, mira, no tenés nada, no tenés nada, tú eres un desventurado, o sea, un desgraciado, un desdichado, tú eres miserable, o sea, que no tienen ni lo necesario para vivir. Estás en una pobreza extrema, le está diciendo el Señor. Y dice, tú eres pobre. Ellos dicen que eran ricos, pero el Señor le dice, tú eres pobre. Y pobre, si uno lo busca en el diccionario, significa que no tiene lo necesario para vivir. Y eso, llevándolo al plano espiritual, es así. La vida espiritual no depende de las riquezas materiales que podamos tener. El Señor le dice, tú tienes mucha riqueza, pero tú no tienes para vivir. No tienes para vivir porque no tienes a Cristo. Esa era la gran diferencia que tenía esta iglesia con la de Esmirna. Esmirna, la iglesia era pobre, pero tenían la riqueza de tener la vida porque lo tenían al Señor. Y en la iglesia de la Odisea, ellos tenían mucha riqueza, pero no tenían la vida porque la vida estaba afuera. La vida, que es el Señor, estaba a la puerta, estaba llamando, estaba golpeando y diciendo, si alguno oye mi voz y abre mi puerta. Esa es la gran diferencia, hermano, cuando la riqueza no puede reemplazar lo que tiene verdadero valor y que trasciende de este mundo, que nos lleva
que nos lleva a la eternidad. Esa es la riqueza mayor que podamos tener. Hermano, no importa si sos pobre, si lo tenés a Cristo, sos rico. Y hermano, si sos rico, si estás pasando por una situación económica buena, abrirle la puerta al Señor. No dejes al Señor afuera de tu vida. Él está llamando para entrar a tu vida, para que vos también seas rico como el resto. Dice el versículo 9, el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor dice aquí el diablo. Cristo dice que Satanás es responsable por el sufrimiento de los santos en la iglesia de Esmirna. Ellos eran perseguidos por el Imperio Romano, ellos eran encarcelados por los romanos y ellos eran muertos en manos de los romanos. Sin embargo, el Señor le dice, he aquí el diablo. Es el diablo, no son los romanos, es el diablo. Y eso a mí me llama la atención, ¿no? Que el Señor especifica y define esto, ¿no? Que es el diablo. Porque nosotros, por lo general, acusamos a las personas o a las circunstancias por las cosas que nos pasan. Rara vez decimos que la culpa es del diablo, pero el Señor indica que la raíz del mismo problema, de todos los problemas, es Satanás, siempre es Satanás. Y nosotros tendríamos que tener presente también en nuestra vida. Cuando nos pasan cosas, no busquemos de culpar a los que están alrededor o buscar alguna circunstancia. Tener que tener presente que el diablo siempre está alrededor nuestro buscando cómo devorarnos, buscando cómo hacernos caer. Y todos los males que sufrimos provienen del mismo Satanás. Por eso el Señor dice, he aquí Satanás, he aquí Satanás, el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días representan 10 periodos de intensa persecución contra los creyentes de parte de 10 emperadores romanos. El Señor le dice, mira, esto no termina acá, esto sigue. Desde los años 64 después de Cristo, con Nerón a la cabeza, y hasta el año 313 después de Cristo, con Diocleciano, el emperador en ese momento, terrible, malísimo. Fueron 10 periodos de mucha persecución y de mucho sufrimiento por los hermanos. Yo tengo la lista de cada uno de los emperadores y de la fecha, de los años que fueron perseguidos los cristianos. No nos edifica demasiado detenernos en eso, pero sí nos llama a la reflexión y nos hace pensar que debemos orar por los hermanos que están siendo perseguidos hoy. Nunca dejemos de orar por aquellos hermanos que sufren persecuciones por la causa de Cristo. Pero el Señor le dice al final, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Y ellos le fueron fiel. Y el Señor le promete que le dará la corona de la vida. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Y esa corona de la vida indica que la disfrutarán por toda la eternidad. No es una corona de oro, no es una corona de plata, no es una corona corruptible, es la corona de la vida. Esa corona es la vida misma, es la vida eterna. Esa es la corona que vamos a recibir todos y cada uno de aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Hermano, no temas en nada lo que vayas a padecer. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna y también nos dice a nosotros. No importa el tiempo que nos toca vivir, los sufrimientos que podamos padecer. El Señor, si somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. Y termina diciendo en el versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son los que tienen oído para oír lo que el Espíritu dice? Bueno, somos nosotros, hermanos, los creyentes. El mundo no puede escuchar la voz del Espíritu hablándoles. Nosotros sí, es para nosotros la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Esta carta es para nosotros. El que venciere, dice el Señor, no sufrirá daño de la segunda muerte. Alabado sea el Señor por esto. No sufrirá la segunda muerte. La segunda muerte, Moody lo expresó de la siguiente manera. Él dice, aquel que ha nacido una vez tiene que morir dos veces. Aquel que ha nacido dos veces solo debe morir una vez. Y quizás ni siquiera tenga que morir. Ni siquiera tenga que morir una vez, si naciste dos veces. Hermanos, de eso se trata. Los que hemos nacido de nuevo, tal vez pasemos por la muerte física, pero no pasaremos por la muerte eterna, la segunda muerte, que es la separación de Dios por la eternidad. Hermano, gocémonos en esto, de que no sufriremos la segunda muerte, que no vamos a estar separados de Dios por la eternidad en la eterna condenación del infierno, sino que estaremos disfrutando de la presencia del Señor por toda la eternidad. Os es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Y hoy decimos lo mismo. Si hay alguna persona que todavía no tiene a Cristo en el corazón, sepa que va a sufrir la segunda muerte. La primera, la física, y la segunda, la muerte espiritual. Estará separado de Dios por toda la eternidad en el infierno. Si es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor. Si recibes a Cristo en tu corazón, Él te dará la posibilidad de este nuevo nacimiento espiritual, de arreglar las cuentas con Dios, reconciliarse con Dios y volver a la comunión con Dios para disfrutar de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra y ojalá que esto nos ayude a estar firme cuando estemos pasando por alguna prueba, por alguna dificultad. El Señor es el primero y es el postrero. El Señor es el que estuvo muerto, pero aquí que está vivo. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor. Que el Señor bendiga su palabra y bueno, un saludo grande para todos. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal
murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, y por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción. De tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Bien, hermanos, les voy a invitar a leer una porción de la palabra de Dios antes de la oración por los símbolos, que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este pasaje me lleva a que un día, andando en la ciudad, allá en Buenos Aires, en un barrio comercial, yo le pregunto a una empleada de un comercio quiénes eran los evangélicos por unos textos que yo veía en la pared, y me dice que eran los dueños los evangélicos. Y me preguntó por qué le hacía esa pregunta.
Y yo digo, no, porque nosotros también somos evangélicos. Ya hacía varios años que íbamos a ese negocio. Y, y me dice la chica, con razón, dice, veíamos en ustedes algo distinto. Y le digo, ¿y qué es lo que veías de distinto? Y me dice que eran personas sinceras, personas agradables. Dice, siempre comentábamos, qué distintas son esta gente, qué bárbaro, que daba gusto charlar. Y bueno, siempre intercambiábamos palabras y decía ella, dice, yo veo que cuando vienen evangélicos, dice, se tratan de otra forma, dice, con, lo, con los dueños. Dice, qué lindo, dice, yo soy católica, pero me doy cuenta que ustedes tienen otra forma de vivir, dice, otra forma de expresarse. Dice, y eso no es reconfortable porque, dice, nosotros nos sentimos tranquilos, seguros, dice, con personas como ustedes. Así que esa es la forma como que nos dice que debemos ser luminares en el mundo. Eh, o sea que a veces no necesitamos hablar, sino solamente con los hechos la gente se da cuenta. Y yo lo tomé como allá donde hay una multitud de personas, porque los que han andado pueden saber, y, y que uno sea, que se den cuenta de que uno es distinto a los demás. Y uno solamente lo que hace es cumplir como nos dice que tenemos que tratar a todos iguales, no hacer diferencia ni obsesión de persona, como dice en su palabra también. O sea que esa es una enseñanza que siempre me llegó y digo, fíjate vos que entre tanta gente, cómo Dios muestra su poder y que nos hace ver diferente hacia los demás. Así que, bueno, esa es una pequeña reflexión que les quería dejar y voy a orar en estos momentos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, en esta hora, por este momento que estamos pasando junto a un grupo de los hermanos a través de este sitio en el cual te estoy pidiendo para que tú estés bendiciendo a cada hijo tuyo, a cada hermano, Señor, que en este momento está congregado, Señor, a través de este sistema virtual para poder participar de los símbolos, Señor, en el cual te estoy pidiendo, Padre Santo, que tú estés bendiciendo el pan y la copa para que este acto que vamos a realizar sea, Señor, en recordación de la obra perfecta que tú hiciste en la cruz un día por amor de cada uno de nosotros. Pido la bendición nuevamente para el pan y para la copa, para que podamos comer y beber dignamente de ella. Y pido la bendición para cada uno de los hermanos que vamos a participar en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su gran favor. Él me guía cada día en su amor y verdad. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su gran favor. Él me guía cada día en su amor y verdad. Ya no me importa lo que dijeron los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado. Voy a la gloria, al reino de amor. Siempre yo tengo luchas aquí, dulce descanso tendré allá. Oh, qué dicha para mi alma cuando me llame el Señor. Siempre yo tengo luchas aquí, dulce descanso tendré allá. Oh, qué gozo para mi alma cuando me llame el Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por este gran momento, Señor, por este gran día, por este gran comienzo, Señor. Que hoy sea una reunión digna para todos nosotros, que podemos seguir escuchando de tu palabra, Señor. Cada día nos enseña más. No dejé pensar en ni un solo minuto en ti, Señor, porque sé que tú me estás acompañando, como lo haces siempre, Señor. Pero jamás me olvido de vos, de todas las cosas que hiciste por mí y que vas a seguir haciendo. Señor, por todos los hermanos, por todas las hermanas de la iglesia, Señor, por la iglesia, Señor, que el templo nos está esperando a que volvamos a reencontrarnos, a juntarnos. Eso es importantísimo para cada uno de nosotros, que podamos vernos las caras y, por supuesto, estar en tu casa, Señor. Señor, tú eres todopoderoso, eres grandioso, y te agradecemos tanto por todas las cosas que nos das, por todo ese amor, por todo ese cariño y por muchos años más que podamos seguir estando en tu vida, Señor, y no dejándolo de lado. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en nuestros corazones. Amén. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré
mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención.